México reclama todo el territorio perdido a Estados Unidos y desata una crisis mundial. Y quiero que entiendan lo que esto realmente significa. Cuando vi el anuncio, cuando escuché la declaración directa, firme y absolutamente inesperada del gobierno mexicano, supe de inmediato que algo profundo acababa de romperse en la arquitectura del poder norteamericano. Y no lo digo como analista casual. Lo digo como alguien que ha pasado décadas estudiando la relación desigual entre Estados Unidos y sus vecinos. Hoy México no lanzó una protesta diplomática. Hoy México presentó un desafío frontal al orden político que Estados Unidos ha dado por sentado durante más de 175 años. Y si creen que esto es simbólico, se equivocan. Lo que está en juego no es un mapa viejo, es la autoridad histórica de Estados Unidos, su legitimidad territorial, su hegemonía narrativa, sobre todo su control del continente. Por primera vez en generaciones, Washington ya no dicta la narrativa. México lo está reescribiendo y el mundo entero lo está observando con una mezcla de sorpresa, temor y fascinación. Y lo que inmediatamente me llamó la atención, y quiero subrayarlo desde el principio, es que este movimiento de México no surgió desde la improvisación ni desde el impulso emocional. Al contrario, lo que veo es una decisión calculada, una jugada ejecutada desde una posición de fortaleza política y con un entendimiento profundo de cómo funciona realmente el poder internacional. Porque cuando un país se atreve a cuestionar un tratado que ha sido la base del mapa norteamericano durante 177 años, no lo hace para buscar un titular, lo hace porque ha identificado una grieta real en la estructura legal y feolítica que sostiene ese tratado. Y créanme, yo he visto suficientes disputas territoriales a lo largo de mi vida como para reconocer cuando un reclamo es un gesto simbólico y cuando es un golpe directo al corazón de un sistema entero. Lo verdaderamente disruptivo aquí es que México no está solicitando una revisión menor, está desafiando el principio mismo sobre el cual Estados Unidos ha construido su autoridad continental desde 1848. Lo que dijo el gobierno mexicano, en esencia, es algo que jamás había sido pronunciado con esta claridad. El acuerdo que definió nuestras fronteras pudo haber sido ilegal desde el primer día. Y cuando una nación presenta ese argumento frente a cámaras, frente al mundo, con evidencia histórica respaldada por especialistas internacionales y con un clima geopolítico que favorece la revisión de injusticias coloniales, lo que está haciendo es abrir una caja que Estados Unidos siempre temió que alguien tocara, porque si este tratado se tambalea, si su legitimidad se debilita, aunque sea 1 milímetro, se debilita también la narrativa histórica que le ha permitido a Estados Unidos presentarse como juez moral en disputas en Asia, África o Europa. Y quiero que entiendan algo más. Estados Unidos no está acostumbrado a que una nación vecina dispute su autoridad sin pedir permiso. La hegemonía estadounidense se ha sostenido durante décadas con un equilibrio claro. Washington dicta, los demás escuchan, pero ese orden está bajo presión en múltiples frentes, desde la competencia tecnológica con China hasta la pérdida de influencia en América Latina. Y México acaba de tocar un nervio particularmente sensible, la idea de que su papel como potencia no es incuestionable. Este anuncio no solo desafía un mapa, desafía una mentalidad instalada desde el siglo XIX. Y si hay algo que históricamente ha desestabilizado a grandes imperios, es cuando sus vecinos empiezan a cuestionar su autoridad moral. Por eso este movimiento es tan importante, no es una reclamación territorial en el sentido literal, es una reclamación sobre quién tiene derecho a definir la historia. México está enviando un mensaje que ningún país latinoamericano había articulado con esta contundencia.
Si ustedes quieren invocar el pasado para justificar decisiones presentes, entonces nosotros también lo haremos, pero con la ley en la mano y con el respaldo de un continente entero. Y lo fascinante es que esto ocurre en un momento en el que Estados Unidos necesita desesperadamente estabilidad regional. Sus conflictos internos, su polarización política, su desgaste diplomático en varias regiones del mundo lo han dejado en una posición mucho menos dominante de lo que aparenta. México lo sabe y actuar justo ahora le da una ventaja estratégica que hace 10 o 20 años simplemente no existía. Pero quizás lo más significativo de todo es esto. México, por primera vez en generaciones, está ocupando una posición que antes solo ocupaban potencias globales. Está moldeando la agenda geopolítica, no reaccionando a ella. Está obligando a que las capitales del mundo giren su mirada hacia el sur y se pregunten cómo va a responder Washington, qué precedentes se están creando y qué consecuencias podría tener esta disputa en otros conflictos territoriales pendientes. Y esta es la parte que quiero desarrollar a continuación porque el mapa que México presentó, ese documento que desató la conmoción mundial, no es un símbolo inocente, es una pieza central en una estrategia mucho más sofisticada que apenas comienza a desplegarse. All right, let's begin this half hour with a check of those headlines for you. President Trump said he plans to pardon the former leader of Honduras, who was found guilty last year of conspiring to import cocaine into the U.S. Former Honduran President Juan Orlando Hernandez was convicted by a U.S. jury for drug trafficking and weapons charges, with prosecutors accusing him of taking bribes from the notorious drug cartel leader known as El Chapo. Hernandez was sentenced to 45 years in prison and has been serving time in a West Virginia prison. President Trump wrote on social media that Hernandez had been, quote, treated very harshly and unfairly. Hey, thanks. Damas y caballeros, esto da vergüenza. Vamos a comenzar con esta noticia que les traigo por aquí. Miren lo que dice la noticia. Vamos a ver, miren lo que dice. Tenemos por aquí, directamente del New York Times, Trump anuncia indulto para el expresidente hondureño condenado en caso de drogas. Juan Orlando Hernández fue acusado de recibir millones en sobornos y de colaborar con narcotraficantes. Fue condenado en Manhattan en 2024 y sentenciado a 45 años de prisión. Me alegro, Fernando, que dice, me llegó la notificación esta vez. ¡Ay, Padre Nuestro! Dice, agárrate, Tolentino. Gente, miren esto. Este hombre, Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, condenado en caso de droga, fue acusado de recibir millones en sobornos y de colaborar con narcotraficantes. ¡Anda la porra! Fue condenado en Manhattan en 2024 y sentenciado a ¿cuánto? 45 años de prisión. Miren ahí la cara, miren la cara de esta joyita, de esta perlita que Donald Trump acaba de indultar. Supongo que tal vez se arrepintió, que tal vez es cristiano, ¿verdad? Y la sangre de Cristo pagó por sus pecados y por lo tanto la sentencia que recibió de 45 años pues no importa. Miren esto. El presidente Trump anunció el viernes por la tarde que otorgaría un indulto total y completo al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien, como centro de un amplio caso de drogas, fue declarado culpable por un jurado estadounidense el año pasado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. ¡Qué bochinche, mi madre! Mira esto. La noticia impactó no solo a los hondureños, sino también a las autoridades estadounidenses que habían construido un caso importante y logrado una condena contra el señor Hernández. Lo acusaron de aceptar sobornos durante su campaña de Joaquín Guzmán, el notorio ex líder del cartel de Sinaloa en México, conocido como el Chapo, y de gobernar su país centroamericano como un narcoestado. ¡Ay, ay, ay!
El juez de su caso. You can't make this stuff up. While Trump is busy using false accusations of drug trafficking as an excuse to invade Venezuela and murder its president, he just announced he's pardoning a real narco trafficker, the former Honduran President Juan Orlando Fernandez, who is extradited to the United States and convicted in a U.S. federal court for drug trafficking. Hernandez has been serving a 45-year prison sentence for helping to smuggle hundreds of tons of cocaine into the U.S. And Trump announced the pardon exactly at a time when this Sunday, Hondurans go to the polls. He also told Hondurans, get this, who they should vote for. The conservative pro-U.S. candidate, of course, and said the U.S. will withhold resources to Honduras if Trump's candidate doesn't win. This is so twisted. Let's hope it backfires. El presidente... Máxima presión de Trump contra Sheinbaum. Tropas mexicanas a territorio estadounidense. Donald Trump indultará a expresidente narco. Milei sigue los pasos de su amo y se mete a la carrera presidencial de Honduras. Monedas, Memecoin, 192 millones de dólares. Bueno, y Donald Trump, Melania y su hijo Barron, ¿qué puede salir mal? Esta historia comienza con un video que se está haciendo viral donde explican que un analista encontró algo rarísimo. Una wallet, o sea, una billetera digital en criptomonedas totalmente nueva, sin historial, sin transacciones anteriores. Esa wallet apareció mágicamente 30 minutos antes de que Donald Trump anunciara sus aranceles del 100% a China. ¿Recuerdan este post de Donald Trump del 10 de octubre? Bueno, ahí anunciaba sus famosos aranceles del 100% para China. Eso fue una bomba completa, los mercados se asustaron, eso fue un boom. Bueno, y uno puede pensar todo esto puede ser coincidencia, pero no. Esa billetera digital hace una operación gigante, abre un short de Bitcoin de cientos de millones de dólares. Y aquí hago una breve pausa para explicar esto simple. Short significa apostar a que el precio va a bajar. Es como si tú crees que el dólar mañana pues va a caer o estás seguro que va a caer porque alguien te pasó la información. Entonces pides dólares prestados hoy, los vendes y los recompras más barato mañana. La diferencia pues es tu ganancia. Bueno, eso mismo pasó pero con Bitcoin y con montos ridículos. Y claro, Donald Trump hace el anuncio, los mercados se asustaron, Bitcoin cayó, boom, y esa wallet recién creada ganó 192 millones de dólares en 2 horas. Unusual Whales en Twitter es una cuenta que escanea los mercados de criptomonedas en busca de actividad inusualmente grande y rápidamente detectó una billetera de criptomonedas completamente nueva, sin actividad previa, que generó 192 millones de dólares. Permítanme decirles algo con absoluta claridad. Lo que acaba de hacer México en la Corte del Banco Mundial no tiene precedente en décadas. Y créanme, yo he estudiado estos conflictos económicos durante casi medio siglo. Cuando un país pequeño para los estándares de Washington se atreve a exponer públicamente un fraude que involucraba intereses estadounidenses multimillonarios, lo normal es que lo aplasten en silencio. Pero esta vez no. Por primera vez en mucho tiempo, México no solo llevó el caso hasta el final. México ganó, dejó al descubierto las maniobras sucias de la corporación estadounidense involucrada y obligó a pagar millones. Y lo más sorprendente es esto. Lo que acaba de ocurrir revela un cambio de poder que Estados Unidos no vio venir. Un cambio que redefine el orden económico de Norteamérica y que está generando alarma en Washington. Y justo ahí,